Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre eterno, porque hemos venido a este lugar a rendirte alabanza, adoración, Señor, a reconocer que fuera de ti no somos nada ni somos nadie, Señor, que necesitamos de ti cada día, Señor. Padre, toma nuestros corazones en esta mañana, Señor, y ahora puede entrar en ella, en nuestros corazones, y que pueda cumplir el propósito por el cual es enviada, Señor. Alístanos para recibir esta enseñanza, Señor, que será de gran bendición para nuestras vidas. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, y aún te pido que bendigas a aquellos que por una u otra razón no han podido estar con nosotros en esta mañana. Que seas tú ayudándolos en el lugar donde se encuentran, Señor, para que tu nombre siga siendo glorificado. Colocamos este tiempo en tus manos para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la serie del Decálogo, y en esta oportunidad vamos a continuar con la enseñanza acerca del cuarto mandamiento. Antes de continuar, quiero que alguien me recuerde cuál es el cuarto mandamiento. No todos al tiempo, por favor. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Ok. Quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 11. Creo que el hermano Libasque ya estuvo explicando acerca del cuarto mandamiento. Esta mañana vamos a retomar un poco y después vamos a extender la segunda parte del cuarto mandamiento. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Leemos la palabra del Señor con reverencia. Los invito a colocarnos en pie, por favor. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya pueden tomar asiento, por favor. El Catecismo Mayor de Westminster hace una referencia con respecto al cuarto mandamiento y dice lo siguiente: el cuarto mandamiento exige a todos los hombres, sin excepción, la santificación o guardar santo para Dios todos los tiempos que Dios ha señalado en su palabra. Y quiero que presten atención a esto, porque es que hay mucha confusión en lo que es el día del reposo y el día del Señor. Si bien es cierto que el Señor en el Decálogo está hablando del día del reposo, y en el Nuevo Testamento hay referencias acerca del día del reposo, muchos se preguntan, esto como una introducción y lo vamos a desarrollar más adelante, ¿por qué actualmente no se guarda el día del reposo sino el día del Señor? Esto lo vamos a debatir más adelante. Pero quiero que me presten atención a esto que estoy diciendo. El cuarto mandamiento exige a todos los hombres la santificación o guardar santo para Dios todos los tiempos que el Señor ha señalado. ¿Qué son todos los tiempos? Los que el Señor disponga, no solamente un día en especial. Son todos los tiempos que el Señor disponga, y los cuales el Señor ha señalado ¿dónde? En su palabra. Concretamente, todo un día de cada 7, que era el día séptimo desde el principio hasta la resurrección de Cristo. Y desde entonces, el primer día de la semana, y así continuamente, hasta el fin del mundo, el cual es el reposo cristiano llamado en el Nuevo Testamento Día del Señor. ¿Estamos claros? Volvamos a lo que dice nuestra cita en Éxodo capítulo 20, pero vamos a leer del versículo 11 en adelante. Porque en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si observamos bien, el Señor bendice y santifica el día. Eso quiere decir que nosotros estamos en la obligación de santificar el día de reposo o el día del Señor. Ahora, quiero que me acompañen en sus Biblias, en Deuteronomio. Si todos lo tienen, lo pueden leer en su casa después porque es muy largo el texto. Deuteronomio capítulo 5, y cuando puedan tener el espacio para leerlo, quiero que lo lean. Deuteronomio capítulo 5, van a leer del versículo 1 al versículo 33. Y vemos que en Deuteronomio 5, del 1 al 33, el Señor hizo un pacto con los judíos, no con los gentiles, sino con el pueblo escogido por Dios. Ahora, en Éxodo 20, el que estamos leyendo en esta mañana, del 11 al 8, dice: el Señor le da unas instrucciones que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. En 6 días trabajaremos y haremos toda obra, mas el séptimo día lo guardaremos para el Señor. Ni nosotros, ni nuestros criados, ni nuestras bestias, ni nuestro extranjero que more con nosotros podrán hacer obra ese día, porque además dice, porque el Señor hizo la tierra, y el cielo y la tierra en 6 días, y descansó de ellas en el séptimo día. Ahora, pero quiero que me acompañen en sus Biblias y abran Deuteronomio capítulo 7. Quiero que veamos el paralelo que hay entre estos dos. Ambos hablan acerca del día del reposo, pero hay una particularidad que distingue a uno del otro. Ya lo tienen, Deuteronomio 5:15. ¿Qué dice? Ok. Deuteronomio 5:15 con respecto al día de reposo dice lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo ¿dónde? En tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes ¿qué cosa? Pero notemos en Deuteronomio 5:15 que él ordena guardar el día del reposo, pero con respecto ¿a qué? A la creación. A que se acuerden cuando el Señor los libertó de la tierra de Egipto. ¿Lo tenemos claro? Pero si vamos a Éxodo capítulo 20 y nos vamos a nuestro texto, dice lo siguiente: porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si notamos la diferencia que hay con respecto a guardar el día del reposo, en Deuteronomio se nos dice que guardemos el día del reposo, pero como señal de acordarnos del día en que el Señor libertó al pueblo de Israel. Pero en Éxodo se nos da la otra versión de por qué debemos guardar el día del reposo, y es porque el Señor hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Entonces, la razón de peso para guardar el día del reposo o el día del Señor, ¿cuál es? ¿Acordarnos de la liberación o glorificar al Señor? Glorificar al Señor. Recordemos lo que dice. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿Y qué más? Y gozarnos de Él para siempre. Ese es el fin principal. Por lo tanto, el guardar el día del reposo, guardar el día del Señor, es para su honra y para su gloria. El Señor lo ha determinado de esa manera. Las palabras que se utilizan en Deuteronomio 5:2 es que el Señor hizo un pacto. Quiere decir un pacto, es una unión entre dos personas. Pero la idea viene del hecho de que para hacer un pacto, dos personas tenían que matar a un animal y cortarlo en dos. Después las dos personas pasarían por medio del animal para hacer un compromiso el uno con el otro. Esa era la forma como se hacía el pacto en el Antiguo Testamento. Ahora, y el no cumplir el pacto le traería maldición a una de las personas que incumpliera el pacto. Así que como los judíos entendían la ley y el autor de los 10 mandamientos era el Señor,
Entonces en Deuteronomio 6, 4, 5 vemos que el Señor es quien hace el pacto. Y es el Señor quien ordena entonces guardar ese día de reposo. Ahora, el cuarto mandamiento, quiero que me acompañen y alguien que lo lea, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Alguien que lo encuentre lo lea en voz alta, por favor. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ok, es el mismo cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento no cambia, pero hay una razón que el Señor ordena aquí en el versículo 15 de Deuteronomio, y es que guardar el día de reposo para acordarnos del Sabbat, o del día en que el Señor efectuó la liberación del pueblo de Israel. Pero muy a diferencia de lo que se ordena en Éxodo capítulo 20, es que el Señor, la razón que da es que debemos guardar el día de reposo para glorificarlo a Él. Si bien es cierto, el Señor efectuó la liberación del pueblo de Israel y también lo hace para la gloria del Señor, la razón de peso acá es aún mayor, porque debemos glorificarlo a Él, muy por encima de que nos haya libertado o de que no nos haya libertado. La razón es que siempre debemos glorificar al Señor. Entonces la cuestión del cuarto mandamiento se resume en que debemos guardar el día del Señor. Pero pastor, pero es que no entiendo por qué el día del reposo usted habla del día del Señor. Lo vamos a ver más adelante. Deuteronomio 5:15 lo que dice es que debemos guardar el día del Señor o el día del reposo en memoria del éxodo de Egipto. Pero en Éxodo 20:11 debemos guardarlo porque es un día santo de la creación. ¿Qué pesa más? Ambos tienen igual peso. Pero ¿en cuál Dios es más glorificado? Cuando reconocemos que Él es el creador de todas las cosas. Porque aunque estemos pasando por situaciones difíciles y Dios nos liberte, Él sigue siendo el Señor. Y aún así, en medio de esas circunstancias, usted y yo debemos seguir glorificando al Señor, independientemente de las cosas que nos rodean. Nos liberte o no nos liberte, o nos libre o no nos libre de una situación en particular. Él sigue siendo el Señor. Entonces la razón de peso es guardar el día del Señor como Él lo ha estipulado para su honra y para su gloria. Ahora, los adventistas, que son los que hacen más fuerza en esto, sobre todo los adventistas del séptimo día, hablan mucho sobre el sábado y dicen y tienen estudios acerca de cómo se debe guardar el sábado como el día del reposo. Pero notemos algo que dijo uno de los grandes representantes del movimiento adventista a nivel mundial, el doctor Canrick. Él decía lo siguiente: el hecho de que los adventistas predicamos en forma muy diferente a los apóstoles me impresionó profundamente. Por ejemplo, nosotros los adventistas siempre estamos predicando y escribiendo sobre el sábado, mientras que el apóstol Pablo en sus 14 epístolas lo menciona solo una vez, y en Colosenses 2:16, y en este caso lo hace a fin de condenar el día del reposo. Es decir, los que defienden el sábado como el día del reposo hacen más énfasis en el día del reposo que en predicar a Cristo, y los adventistas se están dando cuenta de esto, que pasan más tiempo defendiendo el día del reposo que defendiendo al Señor del día del reposo. Y ellos caen en este error, y es cuando se dan cuenta que están cometiendo un grave error. Ahora, vamos a hacer un paralelo entre lo que hace Deuteronomio y lo que hace y lo que leemos en Éxodo. Número 1, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Romanos capítulo 2, versículo 12 al 14. Otra persona que busque Éxodo capítulo 31, versículo 12. Romanos 2, del 12 al 14.
¿Ya lo tienes? Puedes leerlo, por favor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, para la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Repíteme los dos primeros versículos, por favor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley Hasta ahí. serán juzgados. Ok. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el pacto en Deuteronomio capítulo 5 de guardar el día del reposo, estamos hablando de la ley, fue dado a Israel y no a los gentiles, lo acabamos de comprobar, porque aquel que muere por la ley es condenado por la ley, el que no muere por la ley no es condenado por la ley. Pero vamos más allá, vamos a Éxodo 31:12. ¿Quién lo lee, por favor? Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ok. ¿A quién fue dado la orden? No todo es el tiempo. ¿A quién? A Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo escogido por Dios. Pregunto, ¿será que en los tiempos de Israel los 10 mandamientos los tenían que observar solamente Israel? Claro, porque a ellos les fue dada la ley, al pueblo escogido por Dios. Entonces observamos que este mandato fue dado a Israel y no a los gentiles. Y más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo los gentiles son incorporados al pacto por Cristo. Y es cuando Pablo en la carta a los Gálatas hace una apología y comienza a comparar las obras de la ley con la gracia. Y es cuando Pablo dice que ya no estamos sujetos o sujetados bajo la ley, sino por la gracia. Por lo tanto, ¿qué sucedía en la iglesia de Galacia? En la iglesia de Galacia estaba sucediendo algo particular, y es que los judíos estaban judaizando nuevamente a los gentiles, a los que por gracia el Señor había llamado. Entonces querían que estos gentiles, los nuevos creyentes, comenzaran a guardar las leyes ceremoniales de Israel. Y entre esas leyes o esas normas estaban que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar el día de sábado como el día del reposo. Y es cuando el apóstol Pablo escribe la carta y dice: un momento, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y el Señor ha dado otra disposición diferente. Si bien es cierto, debemos que observar la ley, no debemos cumplirla al pie de la letra, porque Cristo la cumplió por nosotros. Entonces, esa es la diferencia, y es allí donde se debate por qué el día de reposo pasa a ser el día del Señor. ¿Y por qué el día del reposo pasa a ser el día del Señor? Fácil. ¿Cuándo resucitó el Señor? El sábado. Primer día de la semana. Y vamos más adelante cuando Pablo habla, cuando se van a tomar la ofrenda, habla acerca del ¿qué? Del sábado. Ok, habla acerca del primer día de la semana. Y cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y recibe la revelación para escribir el Apocalipsis, él dice que estaba ¿cuándo? En el día del Señor. Ok, estamos claros en eso. Una cosa también es que en el tiempo ese de la ley, Pablo predicaba los domingos, porque el sábado era el culto que hacían los judíos, y él no predicaba el sábado sino el domingo. Correcto. Y ellos se reunían en la sinagoga. Claro, y vamos a verlo más adelante cuando Pablo dice que se quedó en la ciudad y discutía con ellos por 3 días del Señor. Eso quiere decir que se quedó un domingo, otro domingo y otro domingo. Pedro, ¿tienes alguna pregunta? No, iba a hacer un aporte parecido al del hermano. Cuando se reunían a partir el pan, o sea, Lo hacían el primer día de la semana. dice la escritura que se reunían. Vamos a ver el cambio. Lo que pasa es que quiero mostrarles por qué el día del reposo pasa a ser el día del Señor, pero tenemos que ir a sus orígenes. Ahora, este mandato que vemos en Deuteronomio 5 fue dado en memoria del rescate de Israel en Egipto.
Y la manera en que los fariseos observaban el sábado no le agradaba a Dios. Y se ve que ellos tenían disputas con Jesús sobre el sábado. Pero para él esto no cambió el día del reposo. Más bien, el sábado pasó por el advenimiento de nuestra nueva época. O sea, por nuestra esperanza de Cristo. Veamos qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Colosenses 2, versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok. Veamos lo que dice el versículo 14. Dice que él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Listo. Luego el versículo 16 dice: por tanto nadie nos juzgue acerca de lo que debemos comer o de lo que debemos beber, o con respecto a los días de fiesta, o con respecto a los días de reposo. Pero la razón está en el versículo 7, lo cual, todas estas cosas eran sombra, dice el versículo 17, de las cosas venideras, que es el cuerpo de Cristo. Es decir, todas esas cosas, leyes ceremoniales que se guardaban, se hacían, era una sombra de lo que iba a venir. Una vez que viene el Señor, cumple con su mandato, muere en la cruz del Calvario, ya las leyes ceremoniales quedan sin efecto. Porque recordemos que eso se hacía, era para anunciar la venida del Señor. Ahora, si el Señor está con nosotros, ¿qué razón tiene seguir anunciando su venida? Su primera venida, claro. ¿Qué razón tenía de hacerlo si ya Él estaba en medio de nosotros? ¿Tendría alguna razón de ser? De ninguna manera. Ahora, pastor, pero entonces quiero que me acompañen a Mateo. Quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 2, y me acompañen desde el versículo 23. Marcos 2. Sí. Dice lo siguiente: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿quién? ¿El quién? El Señor. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día del reposo fue hecho por causa de quién, y no el hombre por causa de quién. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor ¿de dónde? ¿De dónde? Que no escuché. Ok. Si el Señor es el Señor del día del reposo, ¿no puede hacer Él como quiera? Nosotros no, ojo. Nosotros no. Pero el Señor sí. Lo tenemos claro, ¿verdad? El Señor hace como quiera, porque es el Señor. Y allí es donde entra la disputa con los fariseos. Recordemos cuál era la disputa principal con los fariseos. Los fariseos querían guardar y observar la ley de tal manera que se la aplicaban a Jesús, y ni aún Jesús, en el parámetro de la ley que los fariseos tenían, podía cumplirla, porque eran muy legalistas. Cualquier parecido a lo que sucedía en realidad es mera coincidencia.
Pero el Señor lo reprende y les dice, ¿y el día del reposo no fue hecho por causa del hombre? Y si yo soy el Señor, ¿no soy el Señor también del día del reposo? Entonces puedo disponer del día del reposo como yo quiera. Ahora, no es verdad, y quiero hacer énfasis en esto, que Constantino cambió el día del reposo por allá en el año 316, era cristiana. Según la historia dice, según los historiadores dicen, que Constantino, al ver el crecimiento y el auge del cristianismo, convocó o reunió a la mayoría de religiones y las llamó catolicismo, y cambió el día del reposo del sábado para el domingo para complacerse con los nuevos creyentes. Y allí es cuando nace la Iglesia Católica Romana, pero eso es otra historia. Pero no es verdad que Constantino cambió el día del reposo para el domingo. Pero en el año 316 después de Cristo, sí reconoció oficialmente el primer día de la semana, decretando que todos los cristianos guardaran ese día domingo. Pero la iglesia primitiva observaba ya desde antes el domingo como día de reposo, y el sábado era una parte de la ley que fue desechada en la obra de la cruz, como lo vimos anteriormente en Colosenses 2:14. Es decir, no fue cambiado, sino reemplazado con el día del Señor. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. No es cambiado, no es cambiar el día de reposo porque se mantiene el día del reposo. ¿O este día qué es? Día del Señor. Día del Señor. No cambiamos el día del reposo, sino que lo reemplazamos con el día del Señor. Ahora, observando con amor este día y guardándolo. Y el domingo es el día cuando Cristo, nuestro Señor, resucitó. Y de ahí es donde se denomina Día del Señor, porque es el día en que Él resucitó. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. La versión que yo tengo dice lo siguiente. El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, cuando recibe la revelación para el versículo 10. Estuve en espíritu en el día dominical y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En la versión Reina Valera dice, en el día del Señor. ¿Quién lo lee en Reina Valera, por favor? Dice en el verso 10, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuándo estaba el apóstol Juan? ¿En el día del qué? Del Señor. Ok. Entonces nuestro reposo, el reposo de nosotros los creyentes, no es un día, sino una persona. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y y esta es la razón por la cual nosotros observamos el domingo como día del Señor. Hebreos capítulo 4, todo el versículo 4, pero quiero que leamos. Leamos desde el versículo 2. Dice, porque también hemos sido evangelizados tal como ellos, pero a ellos no les benefició la palabra de la predicación, por no estar unida con la fe por parte de los que la habían oído. Estoy leyendo la versión esta. Porque los que creíamos estamos entrando en un reposo, como se ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras estuvieron hechas desde la fundación del mundo. Versículo 4, porque así ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día, y en el séptimo día de reposo, y en el séptimo día reposó Dios de todas las obras. Y otra vez, en este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Por tanto, un día de reposo para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo también porque el que entró en su reposo también él reposó de sus obras, tal como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar
en aquel reposo para que no caiga alguno en el mismo ejemplo de desobediencia. En otras palabras, lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que debemos reposar o descansar en nuestro Señor, para que por causa de la desobediencia no quedemos por fuera de ese día de reposo que es nuestro Señor. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Otra característica que podemos encontrar es que los 10 mandamientos se encuentran en el Nuevo Testamento, menos el cuarto. No lo habían notado, ¿verdad? Los 10 mandamientos se replican en el Nuevo Testamento, menos el cuarto. ¿Por qué? Porque este es el único de los 10 mandamientos que no se reitera después del día de Pentecostés. Después que viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo, en todas las cartas siempre se resaltan los 10 mandamientos, menos el cuarto. Ahora, la iglesia hizo el domingo su día de adoración. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Y por qué este mandamiento no se replica en el Nuevo Testamento? Sencillo, porque el Señor ya estaba en medio de nosotros. Él era nuestro reposo. Lo que sí ordenó el Señor y establecía era que deberíamos guardar un día para adorarle, para glorificarle y para exaltarle. Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Cuando estaban reunidos para el partimiento del pan, lo que decía nuestro hermano Pedro hace un momento, el primer día de la semana. ¿Será que si el día del reposo o el día del Señor era sábado, entonces no podría ser el primer día de la semana y no había partimiento del pan? Y nosotros celebramos la partición del pan, que es la cena del Señor, ¿cuándo? El día del Señor, que es el domingo que hemos apartado. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es qué hacemos el día del Señor. ¿Para qué apartamos un día? Para glorificarlo, para exaltarlo, para venir a su casa, adorarlo, escuchar su palabra y gozarnos en su palabra. Pastor, pero eso lo podemos hacer todos los días. Sí, pero la Biblia también ordena que ninguno deje de congregarse. Estamos en la obligación de venir a la casa del Señor a congregarnos. Entonces, esa es la dicotomía que hay. Ahora, el cumplimiento de la ley fue abolida por la muerte de Jesús. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 15 al 16. Efesios 2, del 15 al 16, dice lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, como les decía anteriormente, no estamos sujetos bajo la ley, pero sí debemos guardarla, debemos observarla. Claro, ¿por qué? Porque la ley fue dada por el Señor y estamos en la obligación de guardarla. Que es cierto, no vamos a cumplir la ley al 100%, jamás ni nunca. Cristo la cumplió por nosotros. Y es cuando nosotros somos justificados por Cristo Jesús, es cuando Él mira para nosotros a ver, no, tú no la cumples, pero Cristo está en ti, entonces tú estás cumpliendo la ley porque Cristo está en ti o Cristo está en nosotros. Por nuestros méritos no la cumplimos. Cristo la cumple por nosotros y por lo tanto nosotros nos hacemos partícipes de ese cumplimiento de la ley. Ahora, el domingo fue el día en que el Señor resucitó de los muertos. Y eso es un acto que separó para siempre al cristianismo de cualquier otra religión. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 1. ¿Quién lo lee, por favor? El primer día de la semana, María Magdalena fue
¿Cuándo fue María Magdalena a buscar al Señor? El primer día de la semana. ¿Y qué sucedió ese día? La evidencia de la resurrección de nuestro Señor, el primer día de la semana, el día más glorioso de toda la historia de la humanidad, cuando Cristo resucita de entre los muertos. Y desde ese momento, nosotros los creyentes nos hemos reunido el primer día de la semana para celebrar la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Hechos capítulo 20, versículo 7 y 1 Corintios 16, 2. Alguien que lea Hechos 27, creo que ya lo leímos ahorita. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. 27. El primer día de la semana, Sí, ese fue el que leímos ahorita. reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana. Y vemos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces recolectas. Esta es la versión que estoy leyendo. En otras palabras, cada primer día de la semana está ordenando que se guarden las ofrendas. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. El día del Señor. Entonces vemos que no fue Constantino el que estableció el domingo como el día del Señor, sino que ya los primeros creyentes, después de la resurrección de nuestro Señor, comenzaron a guardar el domingo como señal de que era el día en que el Señor había resucitado, y por tanto ese era el día que debíamos guardar. Ahora, eso con respecto a nuestro cuarto mandamiento, simplemente es que debemos observar ese día para reunirnos como hermanos y celebrar al Señor. Algo que me llama la atención y que, bueno, no sé cuántos lo habrán analizado tanto como lo he analizado yo, es que el mandato del día de reposo es aguardar el día. Aguardar el día, es que ese es el mandato. Pero ya en la resurrección de Cristo nosotros vamos más allá, porque nosotros no solamente lo guardamos, sino que celebramos. Así es. De guardar a celebrar hay una diferencia. El guardar del pueblo judío era cumplir los ritos que ellos habían establecido para el día del Señor. Así es. Celebrar es una fiesta que nace desde nuestro corazón, que ha sido cambiado por Cristo. Es que la diferencia radica, como tú lo has dicho, el mandato implícito en el cuarto mandamiento es que guardemos el día. Es decir, cesemos de toda obra y guardemos reposo. Mana Jenny. Yo creo que tú sabes, ya hemos hablado del tema, ¿verdad? Bastante. Bueno, pero es que yo ni siquiera quería hacer el comentario, pero Pedro... Pero es válido. Pedro saca algo que es lo que a mí me genera la inquietud. En ninguna parte se está diciendo dejen de guardar el día de reposo. Así es. La Biblia en ninguna parte dice tal cosa. De hecho, mencionaste ahorita algo que decía Pablo, que no hacían las actividades ese mismo día, porque los judíos dedicaban el día de reposo, se congregaban y se dedicaban A guardarlo, a descansar. Entonces él invita, o sea, lo importante, que no estoy en ningún momento en desacuerdo, y quiero hacer ese énfasis en que celebremos el día de la resurrección del Señor, el domingo. Bendito Dios, y lo maravilloso que es saber que contamos con ese día, que el Señor hizo esa obra maravillosa por nosotros, ¿verdad? Entonces, celebrémoslo, digno de celebrar, y hagamos, brindamos todo el honor y la gloria al Señor. Pero también entiendo y lo dejo claro que en ninguna parte me dice ni cámbialo,
ni césenlo, Exacto. nada parecido a él. Es que Entonces, disculpa que te termino la idea. Entonces, allí yo pienso, no sé, que de tantas cosas que traen para analizar eso, sería que los 2 días, porque están vigentes, obviamente, no podemos, y ahora lo que el Señor Pablo en todo el Nuevo Testamento condena, que es el ritualismo, ¿cómo te digo?, el pretender que la gente dejara de hacer cosas que muchas veces son necesarias, indispensables, porque es el día de reposo. El Señor no va a permitir que su pueblo muera de hambre, o que alguien está enfermo y no se le brinde la asistencia porque es el día de reposo. Así es. Eso es lo que yo entiendo que dice cuando dice que no tienes que ser estricto en el cuento del día de reposo. es que precisamente eso es lo que condena Pablo. La rigurosidad, con la que los gentiles, no, lo que los judíos pretendían que el sábado se guardara, y el sábado se guardaba, y si tú te estabas muriendo tenías que morir porque era día de reposo. Pero notamos cómo el Señor, aún en día de reposo, sanaba a los enfermos, y los fariseos le criticaban: Señor, pero ¿por qué tú lo haces? Y el Señor nuevamente le reclamaba: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. Miren, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 12. Mateo 12. Sí. ¿Qué versículo? Desde el primero hasta el 8, voy a leerlo. Dice lo siguiente: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer. Viéndolos, los fariseos les dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día del reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios, comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y luego sigue el versículo 9. Pasando de allí, o sea, del campo donde estaban las espigas, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día del reposo? Miren lo riguroso que eran estos hombres. Lo tentaban a decirle: ¿es lícito que tú sanes en el día del reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día del reposo, no le eche mano y la levante? ¿Acaso le iba a dejar morir? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El Señor lo hace porque es el Señor del día del reposo. Lo importante aquí, como decía la hermana, y es cierto, y es válida su anotación, no es lo riguroso de guardar el día, sino de saber por qué se guarda el día. Y sí, hay que guardar el día, claro que hay que guardarlo, pero teniendo en cuenta para quién se guarda. No es guardarlo como hacían ellos: no, lo guardamos porque le dice que lo guardamos y no hacemos absolutamente nada. No, debemos guardarlo teniendo en cuenta que al guardarlo estamos glorificando al Señor. Ahora, Pero una pregunta, pastor, en el caso de que la hermana Jenny dijo que se tienen que guardar los 2 días, o sea, no, se guarda un día. por eso, no solo porque la palabra dice que 6 días se trabajará. Se guarda un día. Así es. Se guarda un día. Un día. Se guarda un día. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Ahora,
Nuevamente volviendo al ejemplo del apóstol Pablo en Colosenses 2:16, el apóstol Pablo hace eco de esta verdad, y es que el guardar la ley no puede justificar absolutamente a nadie. La humanidad pecaminosa puede ser declarada justa solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor designó el día del reposo como un día santo, y el Señor mismo demostró que el Señor Jesús era el dueño o el amo o el Señor de ese día. Y Pablo toma estas palabras y en Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie nos juzgue a nosotros por la comida o por la bebida, o en cuanto a los días de fiesta, o cuanto a los días de luna nueva, o cuanto a los días de reposo, todo lo cual era sombra, y esto hay que tenerlo claro, de lo que iba a devenir, es decir, el Señor. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace esto? Porque es que muchos criticaban de que, pero es que está comiendo en el día consagrado a Apolos, el dios de la luna. Gracias. O que está comiendo el día o que está comiendo alimentos consagrados a los dioses. El apóstol Pablo dice, es que ninguno puede hacer distinción entre comida y bebida, siempre y cuando lo haga para el Señor. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Guardar el día del reposo es guardarlo teniendo en mente que se hace para nuestro Señor. En conclusión, en Mateo 28:20 el Señor da una instrucción y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y en Juan 15:10 dice: si guardas mis mandamientos permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para concluir, entonces decimos que el primer día de la semana el Señor resucitó de entre los muertos, domingo. El primer día de la semana el Señor se le apareció a 11 de sus discípulos, Juan capítulo 20, versículo 26. El primer día de la semana el Señor le apareció a 10 de sus discípulos, Juan capítulo 20, versículo 19. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés sucedió el primer día de la semana, Hechos capítulo 2, versículo 1. El primer día de la semana Pedro predicó el primer mensaje y había más de 3,000 convertidos ese día, Hechos capítulo 2, versículo 14. Y para finalizar, en la ciudad de Troas, los cristianos se reunían el primer día de la semana para su culto de adoración, Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7. Conclusión, debemos guardar el día del Señor para honrarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, por tu infinita misericordia, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Padre. Solo quería decirte que tú eres bueno porque un día estábamos perdidos en este mundo, Señor. Vivíamos conforme a nuestros deseos de nuestros corazones pecaminosos, Padre. Pero un día tú llegaste a nuestro rescate y nos mostraste tu amor, tu misericordia, Señor. Y allí fue cuando comenzamos a reconocer cuán pecadores éramos, Señor, a reconocer nuestras faltas y cuántas veces habíamos fallado o te habíamos fallado, Señor. Pero hoy podemos levantar nuestras manos en agradecimiento y decirte cuán bello y precioso es habitar en tu presencia, Señor. Padre, porque no tenemos cómo pagarte aquello que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Por eso nos reunimos en este día, Día del Señor, para exaltar, glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.